Lebanon, una monarquía nada ejemplar. En este caso hablamos de la monarquía en el Estado español. Porque es cierto, hay otras monarquías en el mundo, en la danesa, la noruega, los Países Bajos, Bélgica, Suecia y fuera de Europa, no es en Japón ni en otros países. Pero claro, no es necesariamente motivo de progreso y de brillantez el tener una monarquía, porque hay repúblicas ejemplares. Finlandia es un país republicano, Alemania lo es, y si miramos el índice de desarrollo humano, hay muchos países que son repúblicas que desempeñan un trabajo importante en cuanto a la significación del poder público y su relación con las instituciones y la sociedad civil. Por tanto, hay que ir más allá del concepto monarquía o república, sino cómo eso se traduce en hechos contables. Y en el caso del Estado español, Iñaki Anasagasti, que este no es el primer libro que habla de esto, sino que en la década anterior, porque este es de 2014, unos años antes, había escrito y publicado y logrado publicar, no en la editorial original, que se acabó haciendo un poco de caquita, el libro Una monarquía protegida por la censura. Y casualmente, con motivo de la abdicación, pues salió en 2014 este ejemplar. Porque, bueno, pues no es precisamente, valga la redundancia, aunque con significado distinto, este ejemplar habla de una monarquía nada ejemplar. Iñaki Anasagasti, que se ha caracterizado, sobre todo desde el año 2003, en poner en tela de juicio todo lo que significa la monarquía, que en principio debería tener un papel central, con poderes muy distintos de los que tenía Franco como jefe del Estado, autoproclamado en buena medida, aquel día 1 de octubre del año 36, cuando se acabó sobreponiendo en una guerra fratricida contra sus compañeros de armas, en parte por la propia desaparición física, como es el caso de el general Sanjurjo, que habría sido un dictador más del estilo de Primo de Rivera, paternalista, y no lo que acabó siendo Franco. Digamos que luego, con la ley sucesoria del año 68-69, este señor de aquí, el que dijo que ni abdicaría ni huiría de España, pues ha acabado abdicando y huyendo de España. Se ve que está muy aburrido. Bueno, cosas que pasan. Esta es la revolucionadora de la monarquía, la Leticia, nieta de republicanos. Y ahora es una reina. Qué bonito. Divorciada. Un estilo a Wally Simpson. ¿Recuerdan? Aquella que montó el pollo en el año 36, 1936 en el Reino Unido. Que, bueno, pues que formalmente estaba divorciada, pero la Casa Real Británica pues tuvo que tragar. Por lo menos desde un primer momento. Claro que la iglesia, tanto la anglicana, tenía que enfrentar con un elemento sorprendente, al que se había enfrentado 4 siglos antes con la iglesia católica. Claro, Wally Simpson estaba divorciada, pero su marido seguía vivo, porque si tú estás divorciada, pero luego el marido muere, pues luego te puedes volver a casar. En este caso, Leticia se divorció y cuando se casó con Felipe, pues el marido seguía viviendo. Cosas que en otras épocas habrían sido motivo de vete a saber qué cosas en la España católica tradicionalista de los siglos XIX y precedentes. Pero bueno, cosas que pasan. Nada. Y aquí está el Leticio. Perdón, Felipe VI. Que otra cosa es lo de Felipe en los numerales, aquello de los reyes de Castilla, de León, los numerales en Navarra.
cosas que luego, pues como diría Miguel Ángel Murado en su libro La invención de la historia, pues parece que no importa nada si nos inventamos un rey por allá, un rey por acá, o hacemos como que existió o no existió, para hacer coincidir en todas las Españas el mismo Felipe como sexto. Y ya está, Felipe VI de toda España. Vale, muy bien. Pues tenemos así pues este ejemplar de 2014 en los que tratan de exponer Iñaki Anasagasti en... vamos a hacer una lectura del índice de lo que trata este libro. 16 días que no conmovieron al mundo, es los días de la abdicación, que ahora en 2020 estamos empezando a saber en parte ingredientes que tuvieron que ver en aquel momento, aparte de los evidentes, que es el zarandeo de las elecciones europeas, cambiando el marco institucional, sobre todo el previsible en las Cortes, en el Congreso y el Senado, con la irrupción de más partidos influyentes, aparte de los ya tradicionales PSOE y PP. Capítulo 1, se acabó el carrete. Capítulo 2, y de repente llegó el Rolls Royce con el fajín de capitán general, Felipe VI, el favorecido, Leticia, la reina consorte. Y final del reinado de papá de Juan Carlos I. ¿Qué se llamó Juan Carlos I? Porque aquello de igual le ponen a este primero, Franco le pone como heredero en finales de los años 60, igual reina brevemente, un poquito, y para no tener problemas con el numeral, pues se le pone Juan Carlos y así Juan puede seguir siendo Juan III, Juan de Borbón, aquel que curiosamente pues en los años 30 quiso entrar en España como voluntario para las tropas de Franco y no le dejaron. Pobrecito. Y luego le intentó derrocar en los años 40, en parte con la ayuda de Indalecio Prieto y Telesforo Monzón. ¡Qué cosas! Indalecio Prieto en los 30 era republicano, dicen. El follón del Bribón. A las Cortes Generales no se le permite controlar nada. Claro, porque la transparencia es una de estas cosas que falla siempre con la monarquía española. Y, por ejemplo, pues se suele camuflar muchos de los gastos en ministerios. Pues eso se suele decir, es una de las monarquías más baratas y las jefaturas de Estado más baratas, claro. Si empiezas por detraer del presupuesto cosas para que las pague otro capítulo, pues claro, puedes acabar siendo pues casi regalada. El rey fue uno de los responsables del 23F. Claro, estas cosas hay que decirlas e investigarlas, pero la operación de Gol tuvo una hija, en la operación de Gol del año 58, pues tuvo una hija putativa en el año 81 en España. Una hipótesis interesante que Jesús Palacios o la mismísima Pilar Urbano, en uno de sus libros, Las Grandes Memorias, pues llega a exponer, o El Precio del Trono. Son dos libros grandotes, muy interesantes. Claro, en España se suele decir, si quieres contar la verdad, y ponla en un libro. Porque claro, como no nadie lo va a leer, bueno, pero yo sí lo leí, claro, pero como no soy español. La inmensa responsabilidad del PSOE. El PSOE, claro, Juan Carlos daba por supuesto que la derecha era monárquica y muy de él, siquiera por órdenes de Franco, por aquello de el atado y bien atado, o con el ejército de que van a hacer lo que yo diga porque soy el capitán general de las Fuerzas Armadas. Claro, se acercó más a Felipe González para tratar de monarquizar a la otra fuerza, al estilo de Cánovas y Sagasta. Bueno, si yo tengo a uno de los dos ya en el bote, pues voy a tratar de conseguirme al otro y así tengo la alternancia y los dos van a hacerme la pelota y quererme mucho. El sobrino Mohamed, la relación con Marruecos y la Casa Real entre los agüitas de Marruecos y la Borbónica de Madrid. Los medios han mantenido esta farsa porque claro, los medios de comunicación son importantes a la hora de cubrir cosas
En los años 90, a los inicios, se produjo la muerte repentina del ministro de Asuntos Exteriores y Juan Carlos de Borbón y Borbón estaba en un lugar de Suiza con un amante. Y eso se sabía, todo el mundo lo sabía. Y no pudo nombrar, vamos, un gobierno siempre necesita un ministro de Asuntos Exteriores y tardó un tiempo para nombrarlo. Hay algunos estatutos de autonomía que, por ejemplo, no están firmados en Madrid, sino que están firmados en Baqueira Beret. Era muy asiduo de ir allí a sus cosas, ahí de esquí bueno, pues de estas circunstancias muy pintorescas, cuando lo habitual pues hubiera sido, oye, pues o bien en Madrid, o bien, si estás firmando el Estatuto de Cantabria, pues que lo firmes en Santander, pero no en Baqueira Beret. Bueno, pues ni renuncio ni me renuncia, una farsa, evidentemente, un teatrillo, despedida a inicio de Traca, despedida de Juan Carlos y inicio de Felipe. Claro, hacemos una revisión de la saga y nos encontramos a Alfonso XIII y todas sus circunstancias, vayas antes de que se ponga el sol, aquello de él, los días del 12 de abril al 14 de abril del año 31. Y claro, Don Juan, el mejor cliente del English Bar, Juan Carlos I, su irresponsable majestad, la reina Sofía, a mí me llevan, a mí me traen, y luego pues un capítulo de lo que estaba en ese momento muy importante de Cristina e Iñaki, la hija y el yerno, lo cual es pintoresco porque Cristina llegó imputada y salió libre de polvo y paja, y Iñaki está penando sus carnes en la cárcel de Driega. Lo cual es curioso porque ahora se ha descubierto que esto evidentemente lo hizo porque en aquella casa en la que se metió por el matrimonio todos lo hacían, especialmente el patriarca, el Juan Carlos de Borbón y Borbón, y se ha ido sin que le metan a juicio y sin que parezca que haya un especial interés en hacer esas cosas. Pero claro, Iñaki debería decir, o me meten aquí compañía del suegro o me dejan libre, y ni una cosa ni la otra. Y parece que la cosa va a ir hasta que cumpla lo necesario para poder decir que ha pagado su pena con la sociedad, cosa que al Borbón patriarca no le van a hacer probablemente. 5 falsedades le enumera Iñaki Nasagasti en los siguientes capítulos: que no es útil, no es ejemplar, que no es barata, como decía, no es barata, que no es democracia, que no es democrática, y que tampoco es arbitral. Claro, tiene que ser útil para seguir existiendo, no es como un mueble viejo que está ahí, que es cosa que viene de la abuela y hay que tenerla porque sí. Tiene que ser ejemplar, porque si estás siendo la primera familia del país tienes que ser un modelo para otros, y no lo ha sido, ni lo está siendo, ni probablemente lo sea. Tiene que ser barata, porque si no, lo más importante es que por muchos asesores que le pongas, un jefe del Estado republicano puede ser controlado en sus gastos más fácilmente que un monarca. Debe ser democrática en su funcionamiento y en su origen, y en función de la Constitución ser aplicable a las competencias, como por ejemplo el asunto del arbitraje y la mediación, cosa que no ha hecho y no hace. Por ejemplo, en 2003 debería de haber arbitrado y mediado entre las fuerzas políticas, por lo menos cuando José María Aznar, con su voluntad política, pues impuso la entrada en la guerra de Irak y en la foto de las Azores al Estado español, sin haber pasado por las Cortes, y cuando tuvo que pasar pues era un rodillo y no importó a nadie. Claro, Iñaki Nasagasti apeló a que su majestad el rey recogiera las opiniones por lo menos de los portavoces parlamentarios de la oposición al PP, y en vez de
ser receptor de todas las opiniones, tuvo una reunión con el llamado líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, lo cual es doblemente ilegal porque, en primer lugar, si tienes que oír a los diferentes grupos parlamentarios, a toda la composición que representa a la totalidad del conjunto del pueblo, pues como lo haces en las investiduras, que vas, aunque no te guste tal portavoz, pues haces una ronda con todos los representantes políticos para saber, porque todos los 350 escaños son importantes. Y en España, evidentemente, no hay líder de la oposición, por otro lado. Con lo cual, tanto oposición es actualmente en 2020 el de Teruel existe, que no está integrado en el gobierno, aunque a veces le puede apoyar, como Pablo Casado, el llamado primer partido de la oposición. Y por tanto no se pueden hacer esas cosas. O cuando el día 3 de octubre de 2017 Felipe VI se enfundó la camiseta de España y gritó a por ellos, lanzando al basurero a 2 millones de catalanes que bien puede decirse que siguen siéndolo, siguen siendo españoles a todos los efectos, y por tanto despreciarles, insultarles y separarles del conjunto del espectro del pueblo es una forma bastante poco racional de arbitrar y mediar, dejando, dejando de lado que no hizo absolutamente nada en los previos, más que ponerse de parte y defender una posición numantina, centralista, jacobina y falta de diálogo ni entendimiento. Y por tanto, por cosas así, pues evidentemente no está cumpliendo ni el arbitraje ni nada, sino que la monarquía en cierta medida ha sido comisionista, rentista y bastante controladora de lo suyo y de los suyos, y no tanto de los españoles en general, sino de algunos españoles que eran amigos y siguen siendo amiguis de la Casa Real. Y eso evidentemente no puede ser la monarquía y la jefatura del Estado de todos los españoles. En parte porque, como apunta en este libro Iñaki Sagasti, aparte de ser una monarquía nada ejemplar, y debe de serlo, con esos principios de ser arbitral, democrática, barata, ejemplar y útil, debe de ser transparente, honesta y responder ante el pueblo representado en sus instituciones, como puede ser las Cortes Generales, Congreso y Senado. Y evidentemente debe tener la suficiente transparencia de que pueda ser valorado en el CIS, cosa que no se hace. Y debe de ser tan transparente que la prensa pueda tratarle como al resto de las instituciones del Estado. No puede ser que la prensa se meta en el fondo de todo, incluso en lo personal, con el presidente del gobierno, y no se pueda meter con el jefe del Estado. Debe de haber igualdad de trato porque, según se supone del artículo 14 de la Constitución, todos los españoles son iguales ante la ley, aunque claro, como diría el cerdo Napoleón en Rebelión en la Granja de Orwell, algunos somos más iguales que otros. Y ese es el problema, que hay una contradicción interna dentro de la Constitución referente a la monarquía, y en algún momento habrá que hacerlo, el cambio. ¿Cuándo? Pues ya se verá. Ya luego, si eso, dejamos lo de que un país que se desangró por permitir que la mujer gobernara, como fue la lucha por la monarquía de Isabel II en el siglo XIX, en el 1978 metieron una cláusula en la Constitución para obligar a que el varón tuviera primogenitura sobre la mujer, porque la reina debería de ser Helena, primogénita de el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón, o por lo menos oficialmente. También dice la Constitución aquello de que debe de ser el primogénito varón, pero claro, ¿y si hay algún hijo de Juan Carlos I que es mayor que Felipe? Igual, si se descubriera Felipe, no podría ser
llamas rey y tendría que ser ese Alfonso que dicen, o otro que haya. O imaginen, por ejemplo, que después de tener a Leonor y a Sofía, dos niñas, como tuvo Juan Carlos con Elena y Cristina, Felipe y Leticia tuvieran un hijo varón. Tendrían que despojarle de sus títulos y despojarle de sus grandes joropeles a Leonor y dárselo al recién nacido. Probablemente no vayan a intentar nunca más ni van a provocar esa situación. Otra cosa es los llamados hijos bastardos o hijos extramatrimoniales o no reconocidos. Pero claro, eso podría valer en el siglo XIV o en el siglo XVII. Pero aquí todos los hijos cuentan igual ante la ley. O deberían. Por lo menos para los demás seres humanos dentro del Estado español así funciona. Y lo que debe de ser igual para todos debe ser también para Felipe o para Juan Carlos. Y por tanto, pues las cosas deberían de ser transparentes y no con arbitrariedades e injusticias. Por lo tanto, hay que preguntar en el CIS, hay que ser transparentes, hay que ser honestos y hay que leer Una monarquía nada ejemplar de Iñaki Anasagasti 2014 como un ejemplar, un elemento, una circunstancia, 450 páginas de verdades acerca de lo que supone la monarquía en España. Y después de leer esto, de manera crítica, todo aquel que quiera seguir siendo monárquico, que lo sea, pero con todas las consecuencias. Sin más, es que ricasco, agur berobat, beti helpean.